Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, es un gusto verlos. Continuamos con nuestra serie de los miércoles, Principios de Vida. Vamos a ver el tema número 10, al cual he titulado Esclavos del pecado o esclavos del Señor. Como título he puesto, ¿a quién te sometes? Si me acompañan a Romanos 6:16, vamos a iniciar leyendo este verso, Romanos 6:16. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Muy bien. Romanos 6:16 dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Vamos a hacer una breve oración para iniciar. Si me acompañan cerrando sus ojitos bonitos. Amado Señor, en esta preciosa noche que nos das, nuestro corazón te agradece por permitirnos adorar tu nombre, porque todo lo que viene de ti, como cantábamos, es bueno, agradable, perfecto, porque eres tú quien nos guía, Señor, eres tú quien nos habla, eres tú quien desea nuestro bien, y no hay mayor bien para nosotros que el ser formados a la imagen y al carácter de Cristo. Por eso estamos hoy en esta noche. Queremos que tú nos hables, Señor, que tú nos muestres nuestra condición, que tú nos muestres tu voluntad y que podamos distinguir tu voz, Señor, que nos habla y que nos guía y que nos levanta y nos restaura y nos ayuda a ser como Cristo. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor, y yo te ruego que tú me uses para hablar tu palabra y hablar tu voluntad. Que seas tú, Señor, a través de mi vida, Señor. Te damos gracias en esta preciosa noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues todas las personas, todos nosotros, cada día tomamos decisiones, distintas decisiones, pequeñas decisiones, grandes decisiones, pero todos los días estamos tomando decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando una tras otra decisión, desde qué ropa nos ponemos, qué desayunamos, en qué gastamos nuestro dinero, cuánto tiempo voy a orar, cuánto tiempo voy a leer la palabra, cuánto tiempo le voy a dar besos a mi esposo, a mi esposa. Tantas decisiones que tomamos todos los días. Nuestra vida cotidiana está formada por decisiones, una detrás de otra. Y algunas decisiones son más trascendentes, más relevantes, con mayores consecuencias que otras. Y la decisión más importante en nuestro día a día es si haremos la voluntad de Dios o no. Y desde pequeños, cada decisión que vamos tomando va moldeando nuestra vida, nuestra forma de vivir. Cada decisión que vamos tomando, desde si decidimos estudiar o no, si decidimos entrar a clases o no, si decidimos echarle ganas a la escuela o no, si decidimos juntarnos con los vagos de la cuadra o no. Cada decisión que vamos tomando desde pequeños va delineando nuestra vida. Y cada decisión que tomamos va ligada a una consecuencia. Siempre que tomemos una decisión, lo querramos o no, vamos a estar viviendo la consecuencia de esa decisión. Y es importante también distinguir que cada decisión que tomamos está motivada por alguna razón. Siempre, aunque pensemos que no, todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones son guiadas por algún tipo de razonamiento. Nadie toma decisiones pues en modo piloto automático, ¿no? Nadie, yo creo que difícilmente, bueno, aunque suele pasar que
No sé si han escuchado o lo han dicho, ay, lo hice sin pensar, lo dije sin pensar. No sé si les ha pasado, ¿no? Pero en la mayoría de las veces, cuando tomamos decisiones, es porque las pensamos. Razonamos las decisiones que tomamos. Y en cuanto a lo espiritual, es de suma importancia identificar qué es aquello que nos motiva a tomar cierta decisión. Todos, sin excepción alguna, estamos condicionados y estamos sometidos, por llamarlo de alguna manera, a algo o a alguien que nos hace tomar esas decisiones y por consecuencia actuar de la forma en la que actuamos. Y en términos espirituales lo podemos expresar de esta forma: ¿somos esclavos de Dios o somos esclavos del pecado? ¿A quién sometemos nuestra vida? Romanos 6, 15 y 16 en la Nueva Traducción Viviente dice así: ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no, dice Pablo. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces, aquello a lo que sometemos nuestra voluntad y por tanto nuestras decisiones es lo que gobierna nuestra vida. Somos esclavos de todo lo que decidimos obedecer, dice Pablo. Es un sometimiento voluntario, y esta palabra esclavo, en Romanos 6, 16, del griego doulos, es una palabra conocida y significa varias cosas, entre ellas, pues esclavo de manera voluntaria o involuntaria. Significa alguien que entrega su voluntad a la voluntad de otro o de alguien más. Significa alguien que sirve, que es un siervo de otra persona. Alguien que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a los deseos e intenciones de alguien más. Un esclavo, un doulos, es alguien que tiene un dueño. Y cabe hacer la pregunta: ¿quién es nuestro dueño? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Es en verdad Jesús o es el mundo? Y terminamos siendo esclavos y obedeciendo aquello de lo que llenamos nuestra mente y nuestro corazón de manera diaria. Ya sea del mundo con sus deseos y pues todo lo que implica las cosas que hay en el mundo con sus pasiones desordenadas. También podemos pues guiarnos por nuestro propio corazón, ¿no? Y decir, no, pues yo creo que es esto o que estas cosas se hacen de esta manera, de esta forma, y somos guiados por nuestro propio pensamiento. También está la tercera manera en la que somos guiados o en la que vivimos, y es sometidos a la palabra de Dios como consecuencia de una comunión sincera con Dios. Uno no puede obedecer a Dios si no lo hace voluntariamente. Romanos 8, 5 y 6 dice así. En la Nueva Traducción Viviente dice Pablo: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz.
Solo hay dos opciones y no hay más. O servimos a Dios o servimos al pecado. No se puede servir a dos señores. Y la palabra pensar proviene del griego froneo, de donde viene la palabra frente, y significa ejercitar la mente en algo, sostener una idea, y significa reflexionar sobre algo. Eso es en el griego, y el diccionario lo define de esta forma: pensar es considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión y tomar entonces una decisión, si es necesario. Si una persona ejercita su mente y tiene pensamientos sobre las cosas de este mundo, reflexiona sobre las cosas de este mundo y se deleita en esos pensamientos, la palabra de Dios dice que es una persona guiada por la carne, guiada por el pecado. Si alguien piensa constantemente en las cosas carnales, es una persona sometida, que es esclava del pecado. Su vida está dominada, dice Pablo, por la naturaleza pecaminosa. Así son las personas del mundo. No consideran a Dios en ninguna de sus decisiones y solo piensan en satisfacer sus propios deseos. Solo piensan en hacer su propia voluntad, actuar conforme les lleven sus impulsos. Es como cuando, lo pensaba de esa manera, es como cuando te da comezón en la espalda, ¿no? ¿Les ha dado comezón alguna vez en la espalda? ¿Y qué hacen, no? Pues uno se rasca, ¿no? Aunque no llegue, pues busca algo con qué rascarse o trata uno de rascarse, porque es algo que te pica y tienes que rascarte, porque si no, no estás en paz. Así a veces actúan las personas del mundo, impulsadas por sus deseos, malos deseos. Y así éramos nosotros. En Mateo 7, 21, 22 y 23, en la palabra de Dios para todos, dice, el Señor Jesús decía: porque del interior de la gente, o sea, de la mente, salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? De la mente, dice el Señor. En la versión Reina Valera dice del corazón. Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia y la necedad. Toda esa maldad proviene del interior y es lo que hace impura a la gente. Y hay cristianos muchas veces que no crecen espiritualmente, que no maduran espiritualmente, porque sus pensamientos, porque su mente, su corazón no se ejercita en las cosas de Dios, se ejercita en las cosas del mundo. Muchos cristianos entretienen su mente, sostienen una idea en su pensamiento de cosas que no son de Dios. Su mente pasa más tiempo pensando en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y cabe preguntarnos, ¿en qué pensamos? ¿Qué hay en nuestra imaginación? ¿Qué hay en nuestras ideas? ¿En qué pensamos durante el día? Es importante poder hacer una pausa y reflexionar en nosotros mismos y distinguir en qué estamos pensando. Proverbios 4:23, un verso conocido, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo
de tu vida. La traducción lenguaje actual lo menciona de esta forma: y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Hay muchos cristianos que no cuidan su mente, que no cuidan sus pensamientos. Y hay muchos cristianos que viven un cristianismo cómodo, que piensan que no es necesario cuidar tanto el corazón, que no es necesario esforzarse tanto para agradar a Dios, que no es necesario esforzarnos tanto para orar, que no es necesario esforzarnos tanto para leer la palabra. Pues ya no es necesario tanto esforzarnos para servir a Dios. Hay cristianos que piensan que los que sirven a Dios se la pasan metidos ahí en la iglesia. Esos santurrones, ¿no? Esos no tienen casa donde ir a dormir, ¿no? Hay personas que tienen esa idea, ¿no? Que los que sirven en la iglesia no pasan demasiado tiempo ahí. O hay quienes pueden llegar a pensar, no, pues yo ya oré mucho cuando era joven, yo leí mucho, yo ayuné mucho cuando era joven, yo serví mucho cuando era más joven. Y ahorita pues ya no es necesario tanto. Los que tenemos a lo mejor más años podemos llegar a razonar de esa forma. Y entonces hay creyentes que viven un cristianismo cómodo, un cristianismo donde estar cómodos espiritualmente es como lo ideal. A mí no me inquieten tanto, no me pongan a orar, no me pongan a hacer un devocional, no me pongan a desarrollar un tema. No, a mí déjenme tranquilo en mi casita, yo y el Señor. Pero Jesús no murió por nosotros para darnos una vida cómoda. Y no quiero que me malentiendan. Jesús nos dio paz con su sacrificio, paz con Dios, pero en un sentido de comodidad espiritual, de decir, pues ya morí por ti, entonces tú vívetela tranquila, no pasa nada. No, Jesús no murió por nosotros para darnos comodidad espiritual. Una persona que solo quiere vivir en la comodidad espiritual, a veces sin darse cuenta, lentamente sus pies van a estar resbalando y no va a distinguir de cuán lejos está de donde se supone debería de estar. Cuando un cristiano vive cómodamente y sus pensamientos no se ejercitan en la voluntad de Dios y en las cosas espirituales, y no cuida su corazón, lentamente sus pies van deslizándose lejos y más lejos y más lejos de donde se supone debería estar. El Señor quiere que crezcamos, quiere que maduremos, quiere que tengamos una vida cada vez más semejante a la de Cristo, pero hay cristianos que entre más años pasan, menos se parecen al Señor. Yo no quiero ser así, yo espero en Dios, ¿no? Que entre más años pasen, yo quiero parecerme más a Jesús. Sin darse cuenta, pueden perder el equilibrio, sus pies resbalar y entonces estar a punto de caer. Déjenme decirles que la comodidad es algo muy peligroso para el cristiano. La comodidad es peligrosa. No sé si recuerdan la historia del rey David cuando estaba en el tejado y vio a Elizabeth. Se supone que era el tiempo de la guerra, donde él tenía que estar activo, donde él tenía que estar a las vivas, donde él tenía que estar donde tenía que estar. Pero él prefirió estar cómodo. Y pasó lo que pasó. Y es como la parábola también de Jesús, del rico que construyó sus graneros, en Lucas 12:19. El rico que construyó graneros altos donde guardar sus bienes. Y en el verso 12:19 dice
el rico, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y pueden algunos cristianos llegar a pensar, yo ya he generado muchos bienes espirituales, ya puedo reposar, ya puedo estar tranquilo, mi familia ya gracias a Dios conoce al Señor, no tenemos tantos problemas, bueno, pues vamos a reposar, a comer, a beber, a relajarnos. Proverbios 6, 9 al 11 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Cruzar un poco las manos para reposo. A veces mi hija cuando duerme muy chistosa, muy curioso, porque pone sus dos manitas, así una encima de la otra, luego pone su cabecita. Parece como de comercial cuando duerme mi niña. Pero ya cuando se despierta es una bala, ¿no? Pero sí, parece que duerme, cruza sus manitas y se duerme así bien tranquilita. Cruza un poco las manos para reposar. Aquel perezoso espiritual, cuando enfrente una necesidad, no tendrá cómo responder. Y así como nosotros comemos diariamente, pues comida, un pan natural, de igual manera, el cristiano debe alimentarse diariamente del pan espiritual, diariamente. Preguntaba el pastor hace unos minutos en los anuncios, ¿cuántos leen la palabra todos los días? Y les dijo, no levanten la mano. ¿Por qué creen que les dijo no levanten la mano? Porque hay algunos que no lo hacen. Los logros espirituales del día de ayer no son suficientes para las circunstancias y situaciones del día de hoy. Si tú el día de ayer o hace algún tiempo oraste mucho y ayunaste mucho y leíste mucho, eso no significa que ya el día de hoy ya no te tengas que esforzar. Cada día trae su propio afán. Si yo leí toda la Biblia el año pasado, no significa, bueno, ya leí para el año siguiente, ya voy a descansar, voy a prorratear ahí los libros que leí. En enero pues toca Génesis, en febrero pues Mateo y así me la voy llevando, ¿no? Como ya lo leí el año pasado, pues me alcanza para el otro año. No, así no funciona. No es así el cristianismo y la relación con Dios. Ya oré hoy en la mañana, entonces pues ya me alcanza la gasolina para todo el día, ¿no? No funciona así. Los logros espirituales del día de ayer no son suficientes para las circunstancias del día de hoy. Porque si somos perezosos, espiritualmente llegará un momento en el que nos encuentre la necesidad como un hombre armado. Lo que pasó recientemente con el huracán Otis, yo creo que todos lo sabemos. Era una tormenta tropical y se convirtió en un huracán clasificación 5. En un tiempo récord de 12 horas, una cosa nunca antes vista, nunca antes registrada. Y devastó pues tantos lugares, causó muertes y agarró a todo el mundo ahí en ese lugar desprevenido. No estaban preparados para lo que estaba sucediendo. Una tormenta tropical son 66, estaba leyendo, son como 66 kilómetros por hora. Y un huracán tipo 5 son 270 kilómetros por hora, alcanzando, decía, unas rachas o unos picos de 330 kilómetros por hora. Una cosa impresionante.
y que si lo trasladamos a una situación espiritual, puede que llegue a nuestra vida una tormenta que luego se vuelva un huracán y tenemos que estar preparados, espiritualmente preparados. No vivir en el reposo o en la tranquilidad espiritual. Y ahora bien, todos aquellos que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, que le han entregado su vida al Señor en algún momento, que le han entregado su voluntad, todos llegamos a conocer una libertad espiritual incomparable, una libertad que es única, que no puede compararse con nada. Y esta libertad viene a causa de conocer a Cristo, a causa de conocer la verdad que nos hace libres, la verdad de la obra de la cruz, la verdad del Evangelio, la verdad hecha persona. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Y una verdad que a través del Evangelio nos hace entender la gravedad de nuestros pecados y la necesidad de un Salvador. La fe genuina nos da verdadera libertad, libertad del pecado, como mencionábamos, también libertad de la angustia, libertad de la condenación, libertad del miedo a la muerte. Me acuerdo que mi papá, antes de conocer al Señor, decía que él tenía mucho miedo a morir, pero ahora, conociendo al Señor, mi papá pues ya está más tranquilo, ¿no? Dios nos libra de un futuro incierto y de tantas cosas cuando lo conocemos. En Juan 8:32, un verso muy conocido, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de conocer a Jesús. Yo les pregunto, ¿recuerdan cómo se sintieron cuando entregaron su vida al Señor? El momento en el que le entregaron su vida a Jesús. Cuando se arrepintieron por sus pecados, cuando le pidieron perdón. Yo estoy convencido de que todos aquellos que genuinamente le entregan su vida al Señor, arrepentidos de sus pecados, experimentan, yo creo que inmediatamente, una sensación de bienestar, de paz, de tranquilidad, de descanso. Yo me acuerdo que cuando le entregué mi vida al Señor, como a los 16 años, hace como 4, me encerré en mi cuarto y empecé a orar, le pedí perdón al Señor por mis pecados, le pedí que entrara a mi corazón, yo solo, ahí hincado en mi cama, ¿no? Y me acuerdo que después de orar yo me sentía ligero, muy ligero. Tenía paz, tenía libertad, tenía bienestar y descanso. Y cuando empezamos a vivir la vida cristiana, pues todos tenemos el deseo de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y hay una idea, hay una corriente de pensamiento en el cristianismo llamada la supergracia o la hipergracia, no sé si la han escuchado mencionar. Y esta idea consiste en creer que la gracia de Dios le da el permiso a los creyentes para actuar como se les plazca, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, la palabra de Dios, los estándares de Dios para la vida. Llegan a pensar que, bueno, Dios es misericordioso y perdonador, entonces puedo yo hacer lo que yo quiera. Hay un versículo, Romanos 6:14, donde menciona al final que ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Entonces, como vivimos bajo la gracia, podemos hacer lo que nos plazca. Pueden pensar algunos, tuercen por completo el sentido de este versículo. Y en Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Salvador Jesucristo.
piensan las personas que estamos bajo la gracia y entonces tuercen el sentido para actuar carnalmente. En Gálatas 5:13, la traducción lenguaje actual dice: hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Usan como pretexto la libertad del Señor para hacer lo malo, desde los tiempos de Pablo. Segunda de Timoteo 3:5, la traducción lenguaje actual, hablando sobre los postreros tiempos y cómo actuarían algunas personas, dice: dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Y nos hace también reflexionar cómo es nuestra conducta. ¿Nuestra conducta refleja que amamos y respetamos a Dios? ¿Otras personas notan que amamos y respetamos a Dios? Hay libertinajes que son muy evidentes. En algunas iglesias incluso, donde hay servidores que viven en pecado y no importa, pueden continuar sirviendo. Escuchamos mi esposa y yo en algún momento de un caso de una muchacha, bueno, ya ni tan muchacha creo, que estaba en casa de oración antes y bueno, se salió y al tiempo pues hizo de su vida un desbarajuste y después conoció a un hombre casado y el señor casado se divorció y se juntó con esta otra persona y viven juntos en unión libre. Y ambos dos, sirven en el grupo de alabanza. Y el pastor, pues yo creo que no le importa mucho, los deja estar sirviendo al Señor, no sé a qué Señor servirán con esas vidas, pero existe en nuestros días lugares donde no importa si te santificas, no importa cómo es tu corazón, si vives en integridad o no, mientras puedas servir, pues échale. Y así no es la vida con el Señor. Hay libertinajes que son muy evidentes. Incluso puede haber pastores que estén predicando y pastoreando iglesias y que estén en pecado. Dicen que aman y respetan a Dios, pero hay muchos cristianos o que se dicen cristianos que niegan la gracia que los salvó. Y al pensar en estos pasajes podríamos pensar que solamente aplica para cierto tipo de personas que se llaman a sí mismos cristianos, que tienen esta etiqueta. Y este libertinaje es muy evidente, muy notorio, pero hay otro tipo de libertinaje que es un poco sutil o ligero, que pudiera parecer imperceptible y que bien puede aplicar a cualquier cristiano, que puede aplicar a ti, que puede aplicar a mí. Que aunque un cristiano no viva en constante pecado, se da el permiso ocasional para ceder a la tentación y pecar voluntariamente. Aquel que sabiendo que está mal lo que está por hacer o decir o incluso pensar, aún así lo hace, creyendo que Dios pues va a tener misericordia porque pues Dios es bueno y misericordioso, entonces me doy permiso de hacer esto o de pensar esto o de decir esto. Consciente o inconscientemente corremos el riesgo de volvernos a esclavizar, de volver a someter nuestras vidas a las prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y sin darnos cuenta, porque a veces nos volvemos muy buenos para justificar nuestras acciones, es que hice esto porque pues es que tenía prisa, entonces por eso me pasé el alto. Es que bueno, me preguntaron esto y le mentí, pero pues es que si no le decía eso, pues no me iba a dejar ir.
A veces nos volvemos muy buenos para justificarnos y podemos permanecer en esa condición hasta que Dios viene y nos quebranta y nos jala las orejas, ¿no? Hay cristianos que se dan a sí mismos el permiso de fumar. ¿Tú conoces cristianos que fuman? Híjole. Hay cristianos que se dan a sí mismos el permiso de drogarse. Ay, bueno, una vez al año, una vez, una no es ninguna, ¿no? Hay cristianos que se dan el permiso de tomar frecuentemente. Hay cristianos que se dan el permiso de apostar, hay cristianos que se dan el permiso de ver pornografía. Se dan a sí mismos el permiso de deleitarse en las canciones del mundo que ponen a, ¿cómo se llama este que canta bien feo? ¿Cómo se llama? Sí saben, no es Peso Pluma, sí sabían, ya ven. Canta feo y está feo. Ah, pero ¿qué tal las de Luis Miguel? Él sí canta bonito y está guapo y Hay cristianos que se dan el permiso de deleitarse en las cosas del mundo. Hay cristianos que se dan el permiso de no perdonar. Hay cristianos que se dan el permiso de no guardar rencor. Hay cristianos que se dan el permiso de no buscar la voluntad de Dios, de pasar más tiempo en su teléfono que en la palabra. Hay cristianos que se dan el permiso de pasar más tiempo viendo el Facebook o la tele antes que orar o buscar a Dios en la palabra. Y no nos damos cuenta que lentamente nos estamos deslizando y entregando nuestra voluntad al pecado, nos estamos sometiendo nuevamente al pecado. Nos estamos esclavizando otra vez de aquellas cosas que no son gratas a Dios. Cristianos que se vuelven a someter a los impulsos de su carne y no a la guía del Espíritu. Y esto pasa porque en la mente, como mencionábamos en un principio, hay argumentos, reflexiones, razonamientos, ideas que nos llevan a actuar de esta forma. Como les decía, nadie toma decisiones en piloto automático. Ningún cristiano engaña a su esposa de repente. Ay, me tropecé y acabé en la cama con otra mujer. Eso no sucede. El pecado es algo que se le da vueltas en la cabeza y vueltas en la cabeza y se reflexiona en la cabeza y se tiene en la cabeza. Gálatas 4, 8 y 9 en la traducción lenguaje actual dice: antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Pero ahora conocen a Dios, dice Pablo. Mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no puedo entender cómo es que se dejan dominar de nuevo por esos dioses falsos. Y aquí podríamos poner por esos pecados. Si ellos no tienen poder ni valen nada. Cuando un cristiano se vuelve al pecado, lo que está haciendo es desagradar a Dios y queriendo satisfacer su alma en cosas que solamente Dios puede satisfacer y llenar. Y lo que está haciendo es, como decía un pastor en alguna ocasión, tomando migajas del mundo, migajas del diablo, cuando en Dios tenemos la plenitud perfecta. Creyentes que se dejan dominar nuevamente por el pecado de manera voluntaria y son como cisternas rotas, construyendo cisternas rotas que no retienen agua, esclavizándose lentamente
de nuevo al pecado. Y es inevitable, yo entiendo que todos somos humanos, todos, por más años que tengamos en el cristianismo, en algún momento vamos a ofender a Dios, vamos a ofender a otra persona. Pero es distinto cuando inmediatamente uno se da cuenta que ha ofendido a Dios y se arrepiente, a que cuando uno lo tiene en la mente y lo reflexiona y lo mantiene ahí presente y no cambia. Yo creo que todos hemos tenido malos pensamientos o pensamientos que no son gratos a Dios, pero a veces yo creo que somos capaces de distinguir, oye, eso que estoy pensando no es correcto, Dios, perdóname. Yo sí me he sorprendido a mí mismo pensando cosas que no están bien. Y sí le he dicho al Señor, ay Señor, perdóname por pensar esto. Pero ¿qué pasa cuando lo pensamos y pasamos 1 hora y 2 horas y 3 horas pensando en lo mismo y a lo mejor lo dejamos durante la noche y al otro día lo volvemos a tener en la mente, ¿no? Eso es distinto. Y la única forma en la que podemos evitar ser esclavizados nuevamente por el pecado es siempre siendo llenos constantemente en nuestros pensamientos de la palabra de Dios, ejercitando nuestra mente en las cosas de Dios, pero con un espíritu dócil, entendiendo que es lo mejor para nuestra vida, es la manera en la que tenemos comunión con Dios. En nuestra mente también tenemos comunión con Dios. En nuestra mente es donde también tenemos comunión con Dios. En algún momento les comentaba, ¿ustedes creen que para Dios se escucha más fuerte cuando oramos que cuando pensamos? ¿Qué escucha más fuerte Dios, nuestros pensamientos o nuestras palabras? Es igual. Para nosotros o entre nosotros, pues una palabra se oye más fuerte porque no podemos escuchar nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Perdón, los pensamientos de otras personas. Pero Dios sí puede escuchar nuestros pensamientos. Y ahí también podemos tener comunión con Dios. O ahí también podemos desagradar a Dios. Debemos ser llenos en nuestra mente, en nuestros pensamientos de la palabra de Dios, ocupar nuestra mente, ejercitar nuestra mente en las cosas espirituales. Romanos 8:6, como leíamos al principio, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y el ocuparse del espíritu o vivir en el espíritu o tener la mente llena de la palabra de Dios es una lucha, es una pelea que tenemos que dar. Debemos luchar contra nuestra carne, debemos esforzarnos y debemos golpear nuestro cuerpo, como decía Pablo, debemos esforzarnos para luchar contra los pensamientos que no son de Dios. Una y otra vez, las veces que sean necesarias. Y entre más conozcamos a Dios, entre más busquemos a Dios, entre más nos esforcemos en las cosas espirituales, nuestro corazón se va a esforzar por vivir agradando a Dios. Dios quiere que vivamos guiados siempre por su Espíritu. Es el mayor deseo de Dios es que tú y yo estemos en comunión con Él, que nos vaya bien. Y la única manera en la que nos puede ir bien es teniendo pensamientos que son conforme a su voluntad. Dios quiere que caminemos en unidad con su Espíritu, que nos comportemos guiados por su Espíritu. En 2 Corintios 10:5 dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y como les preguntaba en un inicio, ¿en qué pensamos constantemente? ¿En qué gastamos nuestra mente?
en las cosas de Dios, en las cosas de este mundo, en el Facebook, en el Netflix, en tener cosas, en tener dinero, en viajar. No es que esté mal, pero cuando nuestro corazón está en eso sí es estar mal. ¿En qué lugar se encuentra tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Debemos cuidar constantemente nuestros pensamientos, pedirle a Dios que examine nuestro corazón y examinarnos también nosotros mismos. Segunda de Corintios 13:5 decía Pablo, examinaos a vosotros mismos. ¿Tú te examinas a ti mismo? ¿Examinas tu vida espiritual, tu vida con tu familia? ¿Examinas tus pensamientos, tus actitudes, tus palabras, tus reacciones? ¿Te examinas a ti mismo? ¿O vas por la vida cristiana pensando que siempre estás actuando correctamente? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Debemos someter nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra mente a la obediencia de Cristo. Debemos renunciar a nuestros propios derechos, a pensar que tenemos derecho de darnos permiso de algo. No, no tenemos derechos. Si en verdad hemos recibido y entendido el perdón de Dios, si en verdad deseamos que Jesús sea nuestro Señor y si en verdad hacemos de Jesús nuestro Señor, perdemos todo derecho. No hay derechos. El cristiano no tiene derechos. En Filipenses 4:8 decía Pablo, no viene ahí, pero viene en la Biblia. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. En eso ocupa tu mente. En eso ejercita tu mente. Y todo esto que menciona Pablo, todas estas características, se encuentran en Jesús y se encuentran en lo que Dios nos da. Como cantábamos hace rato, todo lo bueno, todo lo que Dios nos da es bueno. Todo lo que Dios nos da es bueno. Yo te invito a que nos pongamos de pie para reflexionar. Yo quisiera que cerraras tus ojos un momento para que no te distraigas y no distraigas tampoco a nadie. Porque esto es importante. Yo quisiera que pudieras ser completamente honesto, honesta, delante de Dios. No delante de los hombres, no delante del pastor o delante del que está hablando, delante de Dios. Dios es quien ve nuestros corazones, quien pesa nuestros corazones, quien mide nuestros corazones. Y a Él no lo podemos engañar jamás. Si hay algo en
tu corazón que te está esclavizando, que apenas estás deslizándote hacia esa situación, si hay algo que ocupa tu mente y que sabes que no es algo de Dios, y que por cuanto ocupa tu mente te hace actuar de manera que a Dios no le agrada, si hay algo que te está intentando esclavizar nuevamente, yo no lo sé y no lo puedo conocer, solamente Dios lo sabe, lo conoce. ¿Y tú? Por pequeño que sea, si hay algo que está intentando esclavizarte o que ya te ha esclavizado, si ya está en tu mente, pues es algo que a lo mejor el Espíritu ya puso en ti, te dijo: es esto. Si hay algo ahí en tu corazón que sabes que no está bien, que sabes que no agrada a Dios, no tiene que ser algo, pecado muy evidente. Puede ser también el tiempo que tú le dedicas a algo distinto que no es Dios y lo haces voluntariamente, cuando sabes que le deberías dedicar tiempo al Señor. Incluso puede ser un pecado muy evidente. Solo Dios lo sabe. Si esa es tu situación, yo te pido que levantes tus manos a Dios. Si hay algo ahí en tu corazón, tú reconoces, te está esclavizando, tratando de esclavizar. Levanta tus manos en alto al cielo, al Señor. Pidámosle en primer lugar perdón. Perdónanos, Señor, porque nos hemos dado el permiso de pecar contra ti, el Dios Santo. Perdónanos, Señor, porque hemos actuado en contra de tu voluntad, porque hemos dejado que pensamientos entren en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos hagan actuar de una manera que a ti no te agrada. Perdónanos porque no hemos llenado nuestra mente y nuestro corazón de ti, Señor, de tu palabra, de tu presencia. Perdónanos, Señor, porque hemos deslizado nuestros pies nuevamente hacia el pecado, hacia lo que no es grato a ti. Nos hemos esclavizado o estamos en el proceso de esclavizarnos nuevamente a lo que a ti no te agrada. Perdónanos, Señor, perdónanos. También si tú piensas que has estado en un lugar cómodo espiritualmente, donde ya no te has esforzado para ser como Jesús, donde tú has dicho: no, yo
hasta aquí llegué, hasta aquí estoy bien, hasta aquí estoy cómodo o cómoda. No necesito esforzarme más para ser como Cristo. Yo ya leí mucho, yo ya oré mucho, yo ya serví mucho. Si tú consideras que estás en un lugar cómodo, Dios te llama y Dios quiere que salgas de esa comodidad, que crezcas, que des frutos, que te parezcas a Cristo, que ames como Cristo, que perdones como Cristo, que hables como Cristo. Esa es nuestra meta. Ese es el propósito de nuestra vida cristiana. Si no nos esforzamos por alcanzarlo, no tiene sentido vivir la vida cristiana. Que arda en ti, en mí, un anhelo profundo, sincero de ser como Jesús. Si tú quieres ser como Jesús, si tú quieres dejar tus actitudes, tus reacciones, tus formas que piensas o pensabas que eran correctas o que no importa, no pasa nada, no te engañes, sí pasa. Si tú no te pareces a Cristo, si no te esfuerzas por ser como Cristo, sí pasan cosas. Si tú quieres salir de ese lugar de comodidad también, te invito a que levantes tus manos al cielo. Diga: Señor, perdóname por desviarme del propósito principal, que es ser como tú. Si he dejado que mi mente se llene de ideas, si me he dejado dominar por mis propios razonamientos, mis propios argumentos, derriba esos argumentos, Señor, que yo mismo he levantado. Derriba, Señor, al suelo mis esfuerzos por estar cómodo o cómoda. Yo quiero ser como tú, Jesús, cueste lo que me cueste. Hay un precio por pagar. Yo quiero pagarlo, Señor. Yo quiero esforzarme para ser como tú. Respondo a tu voz, Señor, respondo a tu llamado, respondo a tu voz. Hazme como tú, Señor. Toma mi corazón y hazlo como el tuyo.
cámbiame, Señor. Yo quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Ordena mi vida otra vez. Yo quiero vivir como tú, Señor. Hablando como tú, perdonando como tú, amando como tú. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Purifícanos, Señor. Derriba todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Quiero buscarte a ti. Dile a Él: con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Si ese es tu deseo, díselo al Señor. Santifícame, ven y cambia, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifica. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, santifícame. Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad.
ven y obra en nosotros, Señor. Ven y derriba todo razonamiento que no es conforme a tu voluntad, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros en verdad. Te damos gracias en esta noche, Señor, tu palabra. Gracias porque tú nos amas y no nos quieres dejar como estamos. Quieres que seamos como Cristo, que nos esforcemos en ser como Cristo. Gracias te damos en esta noche, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar. Así como llegamos, podamos regresar, Señor. Digno eres tú de adoración. Te bendecimos. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, que Dios les bendiga. Somos despedidos. Que tengan muy buena noche.